túnica, Señor, que pone vendajes, Señor, que pone aceite, que pone vino, Señor, en el corazón y en el alma. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Instrúyenos, Señor, con tu palabra fiel, con tu palabra verdadera, Señor. Trae, por favor, la administración quíntuple sobre nosotros, Señor, y que la enseñanza que hoy recibimos, Señor, sea para vida, Señor, en ti, vida en el Espíritu, para transformarnos en hombres, Señor, y mujeres espirituales, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Puede sentarse, mi amado y mi amada hermana. Hemos estado platicando con respecto a los misterios. Y yo quisiera hoy quizá en una tercera parte, y aunque para mí quizás sea un complemento, entiendo que hay muchas otras cosas que tenemos que hablar, muchas otras cosas que tenemos que decir acerca de esto. Cuando hablamos de los misterios hay mucho más que en la palabra está registrado y que la palabra nos deja ver a nosotros. Mientras más ahondamos en la Biblia, más nos vamos a dar cuenta que hay una riqueza impresionante dentro de las Escrituras. Algo que es importante entender para todo esto es que Dios lo que desea es que nosotros, y yo se lo dije el viernes, pero se lo vuelvo a repetir ahora, es que nosotros seamos transformados, transferidos, hermano, de lo terrenal a lo espiritual. Y de lo espiritual entonces nosotros podamos ser llevados a lo celestial. Hablaba anoche con el apóstol Freddy porque tenía unas cosas, unas consultas que tenía que hacerle con respecto a algunas cosas que estaba estudiando, que todavía estoy desarrollando, que voy a desarrollar un tema que para mí es de suma importancia, pero que al mismo tiempo es bastante delicado, ¿verdad? Con respecto a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y en su momento se lo trasladaré, pero dentro de todo esto me impresionaba algo y que me hacía ver, que me hacía entender a través de lo que él me explicaba, y es que recuérdese que nosotros lo que vemos en la tierra es el reflejo de las cosas que están en los cielos. Amén. Ahora, digamos, y se lo digo porque por la importancia de que nosotros seamos, hermano, transformados hacia lo espiritual, que nos transformemos en personas espirituales. Cuando digo personas espirituales es que podamos nosotros, hermano, con el discernimiento que viene por el conocimiento y obviamente por el espíritu, podamos nosotros entender cómo es el mover de lo espiritual dentro de lo terreno. Y obviamente eso nos capacite a nosotros para poder fijar nuestra mirada en las cosas celestes. Y lo que a mí me impresionaba es que me explicaba cómo nosotros sabemos que hay una Jerusalén celeste, ¿verdad? Pero hay una Jerusalén terrena. Ahora la pregunta es, ¿quién es la Jerusalén espiritual? Nosotros somos la Jerusalén espiritual. Entonces, qué interesante, pero fíjese que digamos lo espiritual, aunque es el paso, ¿verdad?, hacia lo celestial, también es la conexión con lo terreno. Ahora, eso es como llegar, digamos, al border que le llaman, ¿verdad? Es decir, a la frontera, a la orilla de un lugar. Entonces, usted llega a ese lugar, pero tiene dos opciones. Una, quedarse del lado donde está o pasar al otro lado. Ahora, fíjese que cuando Josué le habla al pueblo, le dice,
Ustedes, si quieren quedarse sirviendo a los dioses del otro lado del Jordán, pueden hacerlo. Si eso es lo que quieren, váyanse. Pero yo y mi casa, es un verso bien famoso, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, a lo que voy es a que aun cuando nosotros estemos recibiendo lo espiritual, nosotros tenemos que permitir que lo espiritual nos defina a nosotros en sí mismo, para que ocupemos o un lugar o quedarnos en el área terrena o subir hacia lo celeste. Pero tenemos que permitir que eso llegue a nuestras vidas. Lo espiritual lo que hace en nosotros es darnos una definición. Y nos confirma cuando nosotros tomamos las cosas espirituales como prioridad. Alguien en estos días mencionaba, no me recuerdo quién ministró, creo que las ofrendas o algo, no recuerdo exactamente, pero se basaba en el verso que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero fíjese que el reino de Dios, por ejemplo, le dice, y eso también me lo explicaban anoche, le dice el Señor a Nicodemo. Terrenalmente hablando, tenía una inteligencia, o tenía guardada la ley en su mente, ¿verdad? Interesante lo que también ministraba mi hermano Oscar hace un momentito, porque lo que nosotros hacemos son actos de fe, ¿verdad? Y ahorita vamos a platicar. Lo que le estoy hablando está contenido en esta exposición que le quiero trasladar. Entonces, nosotros, hermano, aunque tenemos la mente de Cristo, ahora hay que empezar a permitir que lo que recibimos del conocimiento a través de la palabra vaya despertando en nosotros precisamente los pensamientos de Dios en nuestra vida. De tal manera que entonces nosotros empecemos a desear las cosas celestiales y dejar las cosas terrenales. Con esto yo quiero decirle que no es malo que usted, por ejemplo, desee comprar su casa. Si tiene la posibilidad, la oportunidad, la manera de hacerlo, éntrele, no hay problema. No es malo que usted desee tener su carro último modelo o pues a lo mejor hasta donde le alcance. Amén, dele, no hay problema. No es malo que usted desee tener las cosas terrenales. No es malo, pero si se vuelven prioridad, entonces está dentro de lo espiritual, se está descartando, por así decirlo, se está apagando lo espiritual que nos permite trasladarnos a lo celeste. Pero de todas maneras nos define. Porque lo espiritual mismo dice, bueno, aquí están las dos oportunidades, o las cosas terrenas o las cosas celestes, pero se definen en lo espiritual. Entonces, digamos, hay gente que recibe, por ejemplo, recibieron milagros de carácter espiritual de parte de Dios. ¿Pero qué hicieron? Se retornaron a las cosas terrenas. Por ejemplo, solo uno regresó a desear las cosas celestes, que fue un samaritano, dice ahí. Hubo gente que siguió al Señor, por ejemplo, los 12, los apóstoles lo siguieron, porque dentro del entendimiento de lo espiritual, su mente fue abierta, entendiendo que había algo mejor en lo celeste. Mientras que otros miles, y por eso
Dice la palabra, son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Y aún menos los fieles, ¿verdad? Ahora, el asunto es que 12 dijeron, bueno, nosotros, a pesar de eso, tuvieron sus cosas, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Pero dijeron, vamos a seguir lo celeste, hacia donde tú vas. El Señor les decía que Él iba a ir a preparar morada y todo. Y por eso fue que les tuvo que decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque Felipe le dijo, solo muéstranos al Padre. Y él le dijo, si me ven a mí, si me han visto a mí, han visto al Padre, etcétera. Pero se definieron hacia las cosas celestiales. ¿En qué momento? ¿O por qué? ¿O en comparación a quién? Por ejemplo, las multitudes que el Señor les dijo, ustedes solo me buscan porque yo les doy de tragar, ¿va? Dirían en mi pueblo. Eso es todo. Pero en realidad se definieron también por lo espiritual. Es decir, por medio del espiritual fueron definidos a las cosas terrenas. Ahora, no por eso significa que no fueran salvos. La Biblia lo dice, muchos van a ir a lavar sus ropas a la gran tribulación. Bueno, no está hablando de salvación, está hablando de que desearon estar en las cosas terrenas más que en las cosas espirituales. Por ejemplo, en Abraham. Usted ve que Abraham, hermano, pues el Señor lo bendijo, le multiplicó muchas cosas. Pero ¿qué sucedió con él? Fue definido. Lo definió lo espiritual y entonces él dijo, no, yo no ando buscando una ciudad hecha de manos en esta tierra. Yo ando buscando una ciudad hecha por las manos del Señor fuera de esta tierra. Entonces hubo una definición y por eso es que se le llamó el padre de la fe. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Bueno, por lo que le quiero transmitir de estos últimos misterios que hemos estado viendo. Ahora, que sería la tercera parte, ¿verdad? Fíjese que quiero platicar un rato con usted de esto. No voy a tomar mucho tiempo, eso es lo que yo espero, solo mientras que están las gorditas. Efesios 6:19 dice, y orad por mí. Está hablando el apóstol Pablo, por supuesto. Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor. ¿Qué cosa? Mire, eso es extraordinario, hermano. Extraordinario. Este misterio del evangelio es un misterio, pero impresionante. ¿Por qué? Bueno, porque quiero decirle varias cosas primero que nada. Una de las cosas es que esa misma súplica o ese mismo ruego es el que yo le hago a usted y le pido que ore por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca. ¿Por qué? Porque cuando dice que me sea dada la palabra es que me sean dados los pensamientos del reino, que me sean dadas las palabras espirituales que formen en usted un deseo por las cosas celestes, por las cosas celestiales. Yo sé que alguien podría decir, o algunas personas piensan en que ¿para qué queremos las cosas celestiales si lo que necesitamos ahorita son las cosas terrenales? Bueno, es que si nosotros enfocamos nuestra mente, nuestros corazones a seguir las cosas celestiales, entonces todo lo demás de lo terreno viene por añadidura. Entonces usted y yo no vamos a necesitar, porque la Biblia dice que nuestro Padre sabe cuáles son las necesidades que nosotros tenemos, ¿o no? Entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿cuántos de aquí somos padres de familia?
¿Usted sabe las necesidades que tienen sus hijos? ¿Y acaso no usted se las suple? Sí. Entonces, si nuestro Padre que está en los cielos, por eso es que debemos de poner la mirada en lo celeste, sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no será Él capaz de suplir esas cosas? Por supuesto que es capaz de suplirlas, pero qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No es una condicionante, no es una condicionante, porque de todas maneras la Biblia dice, hermano, que el Señor a buenos y a malos, por ejemplo, les hace salir el sol, llueve. Alguien hablaba también de las cosechas, ¿verdad? Ahorita creo el hermano Paquito, si no se va. Ok, entonces usted no ve que el sembrador, todos los que salen a sembrar son cristianos y por eso tienen abundancia de cosechas. ¿No? Pueden ser cristianos o no cristianos y de todas maneras la lluvia cae, cae sobre la semilla y da, ¿verdad? Si la cuidó, si la abonó y lo demás, entonces a lo mejor va a ser una mejor cosecha que otra, independientemente que sea o no sea cristiano. Ahora, el asunto es que si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas celestes, lo que vamos probando, tal vez si alguien me busca un pasaje, no recuerdo exactamente dónde está, creo que es en Hebreos o en Corintios, donde dice que nosotros, o en Romanos quizá, dice que para los que han probado, dice, ¿cómo dice el pasaje? Exacto. ¿Cómo? Creo que sí, algo así dice. Y como que lo rechazaran, para esos ya no hay más que una horrenda expectación de juicio. Tal vez con esa palabra horrenda expectación de juicio lo puede encontrar. Pero digo esto porque, hermano, cuando se habla del evangelio, este es un misterio que ha sido por los siglos, ha estado escondido o había estado escondido por los siglos. Es decir, desde la eternidad. El evangelio no había sido dado a nadie. A nadie se le había revelado el evangelio. Incluso, digamos, usted se da cuenta que hasta en el Apocalipsis es que, claro, a través del Señor Jesucristo que viene a anunciar el evangelio a los pobres, ¿verdad? Porque se había estado hablando y diciendo que vendría quien lo iba a dar a conocer, el evangelio, que era el Señor Jesucristo. Ahora, a nosotros se nos fue delegado el continuar hablando o dando a conocer el evangelio, pero de una manera todavía más extraordinaria, porque el apóstol Pablo dice que este es el evangelio que a él se le fue revelado. Y no porque el evangelio que está escrito no fuera el evangelio original, sino que de ese evangelio lo que se hizo fue ampliar y sacar el evangelio hacia la gentilidad. Porque recuérdese usted que con quienes empezó la iglesia postrera, es decir, esta iglesia, lo que nosotros somos ahora. ¿Con quiénes empezó? ¿Con judíos o con gentiles? Con judíos. Pero en ese mismo momento, cuando desciende el Espíritu Santo, Pedro y los 11 se paran y se convierten en 3,000 gentiles. Entonces ahí hubo una fusión de la gentilidad con los judíos. Y eso vino a formar la iglesia de este tiempo. Ahora, tuvo su origen porque la Biblia dice que de los judíos viene la salvación. Entonces tenía que cumplir eso, que de los judíos venía la salvación. Pero la actividad de la iglesia en calidad de amplitud fue dada para los gentiles. Es decir, la iglesia, hermano, tuvo su potencialización en los gentiles. Y por eso es que el apóstol Pablo habla y dice, esto, digamos, lo que se lee continuamente en 1 Corintios 11, dice el apóstol Pablo, porque esto fue lo que yo recibí del Señor. O sea que al apóstol Pablo lo llevó un día el Señor
lo sienta a la mesa y a él se lo da personalizado, la Santa Cena. Entonces imagínese usted qué cosas no le explicó a ese hombre ahí. Porque, digamos, nosotros no encontramos lo mismo, aún que el apóstol Juan, por ejemplo, en su evangelio. Es donde más se habla de lo que sucedió ahí alrededor de la mesa. Pero digamos cosas como lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la revelación de la Santa Cena, no se dicen en el evangelio de Juan. Entonces lo que yo quiero es que usted vea que este misterio del evangelio cada día se va haciendo más y más amplio, más y más grande. ¿Pero a través de quién? De los que se han definido, o de los que nos definimos por lo espiritual hacia las cosas celestes, hacia las cosas celestiales, que no queremos quedarnos con las cosas terrenales. No sé si me doy a entender. Entonces, mire, hermano, yo con todo mi corazón quiero decirle algo. No se trata de venir un domingo a la iglesia. No se trata de reunirnos aquí y pues cantar y levantar nuestras manos y orar como de una manera religiosa, monótona. Perdone que sea tan insistente en esto, pero es que nosotros no tenemos un evangelio de esa categoría, hombre. Nosotros tenemos un evangelio real, palpable, que tiene un valor, hermano, extraordinario en la sangre del Cordero. Que no es un evangelio barato, no es un evangelio como muchas veces lo pusieron de viejitos, porque ya no tienen nada que hacer. No, señor. Este es un evangelio donde usted y yo tenemos que dar todo lo que nosotros somos. Y eso implica esfuerzo de nuestra parte. Tal vez usted vino hoy cansado, o bueno, hoy ya no, porque ayer tuvo que haber dormido bien. Pero por ejemplo, usted viene el viernes y viene cansado, viene trabajado, pero la Biblia es muy clara cuando dice: venid a mí los que estáis cansados y trabajados y yo los haré descansar. Lo que pasa es que no le creemos a la palabra. Ya veo que el amén sí se fue. Porque es que si nosotros nos definimos hacia lo celestial, porque lo que tenemos que entender es que aunque es una palabra inspirada por el Espíritu ¿dónde está? ¿En el área espiritual o en el área terrena o en el área celeste? Es que oímos espíritu y nosotros decimos en el área espiritual. Amén, sí se mueve ahí, pero está sentado en lo celeste, porque es Dios. Entonces lo que quiere el Espíritu es, o lo que nos da a conocer en lo espiritual, pero para sacarnos del ámbito terreno. Y de hecho también el Espíritu está en lo terreno. Pero ¿para qué está en lo terreno? Para poder, dice la Biblia, redarguir de pecado al mundo. De tal manera que entonces se trasladen de las tinieblas a su luz admirable, empiecen a buscar lo espiritual, es decir, lo que Él dejó, este tomo tierra que está aquí, para que entonces los pensamientos hacia lo celeste se vayan desarrollando y lleguen entonces a tener el poder echar mano de las cosas del siglo venidero, como le dijo Pablo a Timoteo. No sé si me estoy dando a entender. No me estoy dando a entender. Yo no lo estoy regañando. Yo lo único que quiero es dejarle en su corazón que nosotros tenemos que vivir una vida esforzada. Definitivamente nosotros tenemos que vivir una vida esforzada. Si hoy usted trabajó, hermano, fervientemente en las cosas, o ayer usted trabajó fervientemente en las cosas terrenas, hoy esfuércese
por trabajar en las cosas espirituales. Porque cuando trabajamos en las cosas espirituales, entonces nuestra definición va hacia lo celestial. Cuando nosotros alcanzamos las cosas celestiales, entonces es cuando podemos echar mano del reino de los cielos, donde por ejemplo se compra sin dinero. Porque las cosas le son añadidas. Yo no digo que no trabaje, porque el que no quiere trabajar, dice la Biblia, que no coma tampoco. Trabaje, amén, trabaje. Pero la palabra dice que hay quienes se esfuerzan, hermano, pero echan como en un saco roto. Entonces usted trabaje, pero trabaje pensando en que todo lo que el dinero le puede suplir en lo terreno, lo va a suplir. Pero lo que no se lo puede suplir, se lo va a suplir el que está en los cielos. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Entonces, porque usted y yo nos podemos esforzar, tener 2, 3, 4 trabajos, hermano, y al final de todo llegará el momento de su vida en el que la máquina se va a fundir. Eso téngalo por seguro, porque es un esfuerzo humano. Ahora le voy a hacer una pregunta y quiero que usted se la conteste. Bueno, si me la quiere contestar, amén, va, yo le voy a creer. Pero ¿creemos nosotros a la palabra del Señor? Su amén tan timorato me dice que probablemente le crea. Digo probablemente, porque nosotros nos esforzamos mucho en las cosas terrenas y poco en las cosas celestes. Es decir, nos esforzamos mucho en las cosas terrenas porque las cosas terrenas son palpables. Pero cuando llega el evangelio, que otro misterio es el de la fe, ahorita lo vamos a ver en un ratito, pero como están íntimamente relacionados, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que en este misterio del evangelio, lo que el Señor vino fue a proponernos, a decirnos, ok, ustedes están en lo terreno, en el ámbito terrenal. Pero cuando le aplican lo espiritual a lo terrenal, es decir, cuando ustedes toman la palabra inspirada por el Espíritu y le añaden esa fe, entonces aquello se transforma. Lo que hace es ser como un imán, por así decirlo. No un imán de los que esperan los musulmanes, no. Un imán, un magnet, pues, ¿verdad? Que jala las cosas celestiales. Entonces, ¿qué sucede? Hermano, mire, la Biblia dice que, por ejemplo, en la Jerusalén celestial, las calles y todo lo que ahí existe está pues hecho de oro. Por ejemplo, el mar ya no existirá, dice, sino que será como de cristal. Pero no de cristal gacho, ¿verdad? Sino de cristal así fino. Todo lo que existe, por ejemplo, el reflejo de eso celestial en un momento fue lo que pasó con Salomón. Eso no solo está en las escrituras, sino que también está en la historia registrado. Era tal la cantidad de oro que existía que la plata estaba tirada. Ustedes miraban las monedas de plata y lo que hacía era esto, Chish, eso no sirve. Y eso lo puede leer usted en la Biblia, y si usted se va a meter a leer la historia, lo va a encontrar, que ahí está, así era. Era tal el esplendor que cuando llegó, por ejemplo, la reina de Saba, al que estaba ahí en la puerta, se le quiso hincar y le dijo, no, señora, póngase de pie. Ay, es que yo pensé que tú eras Salomón. No, le dijo, si yo aquí soy el que lavo los baños, le dijo. Porque era demasiado el esplendor, la riqueza era tan abundante.
Ahora, si eso solo era una probada, ¿cómo cree usted que puede ser lo celeste, el reino de los cielos? ¿Ah? ¿Cómo se lo imagina? Allá dice Elías, inimaginable. Es que, perdóneme hermano, pero yo nunca he visto, jamás, ni aún aquí, ¿verdad? Ni aún como aquel cuate que le dijeron que aquí en Estados Unidos se encontraban los billetes tirados y cuando pasó en la frontera se encontró uno de a 100 y dijo, no, empiezo mañana a recogerlos, dijo. Jamás he visto yo eso. Jamás. Entonces imagínese usted cómo será lo celestial. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, echa mano de los poderes del siglo venidero. ¿Cómo será? Ahora el asunto es que usted y yo le creamos a este evangelio. Ese es el misterio del evangelio, que se nos ha sido revelado. Pero lo que necesitamos es también entrarle a esto, que ya que lo vemos aquí, de una vez se lo pongo. Mire, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando, ¿qué cosa? El misterio de la fe con limpia conciencia. Eso de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia significa que han de ser sanos en doctrina y en vida. No solamente de conocer la verdad, sino vivirla. Ese es el misterio de la fe. Entonces, pero sigamos aquí en el misterio del evangelio. Ahora, el evangelio vino a ser revelado por Cristo para nosotros. Cuando se habla del evangelio revelado, no es que la ley se haya descartado, sino que se vino a cumplir la justicia o las justicias que la ley determinaban para dar paso a una explicación mayor de lo que verdaderamente Dios quería. Porque recuérdense que aquella ley fue dictaminada ¿por quién? Por ángeles. Entonces de alguna manera estaba buena, pero no era perfecta. Entonces a nadie perfeccionaba la ley. Si se cumplía como era moralmente bien equipado. Pero solamente. Porque esa gente, aunque digamos, aquí me encontré algo que quiero leerle. Vamos a ver si entre todo lo que apunté me recuerdo dónde está. Pablo subraya que tanto los judíos como los gentiles están bajo el juicio de Dios. Se diferencian unos de otros en que los judíos poseen la ley, mientras los gentiles no, aunque por naturaleza cumplen con algunas cosas estipuladas por la ley. No me recuerdo dónde está eso. Apunté solo el capítulo que es 2, 12 al 16, así que lea toda la Biblia porque en algún 2, 12 al 16 ahí le va a salir. Dios ha dado a todas las personas desde la creación del género humano algo que se llama instinto moral. De eso, verso 15 dice, aunque el continuo reincidir en el pecado o una cultura que tolera el pecado, distorsiona la ley. El caso es que esa gente será juzgada de acuerdo con la revelación que haya recibido. Sí me escuchó eso. Es que el caso es que esa gente será juzgada de acuerdo con la revelación que recibió. Ahora, el asunto es que usted y yo estamos recibiendo la revelación del evangelio.
Entonces, ¿basado en qué es que vamos a tener, o basado en qué es que nos van a nosotros a juzgar? De acuerdo a la revelación del Evangelio. Y ahí es donde nosotros deberíamos de estar temblando. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el Evangelio nada más como un venir, sentarnos, aplaudir, cantar, saltar, llorar, sudar y todo lo que termine en ar, e irnos a la casa y volver el día lunes, e irnos a la casa y volver los miércoles, e irnos a la casa y volver los viernes, e irnos a la casa y volver algunas veces los sábados o el domingo. Si vivimos así, recuérdese que el misterio del Evangelio, que es la revelación del Evangelio, basado en eso es que nosotros vamos a ser juzgados. Por eso es que la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Claro, si usted está aquí, hermano, sentado, pero pensando en los anteojos del gallo en su casa, pues a lo mejor como no puso mayor atención y le valió lo que estamos hablando. Bueno, no usted pues, sino que alguien, ¿verdad? A lo mejor no se le va a hacer demandado, porque ni siquiera escuchó. Pero si usted está atento a lo que se está oyendo, entonces basado en eso es que nos van a demandar a nosotros. Y esa es la situación en cuanto a la revelación del Evangelio. Por ejemplo, los que ahora están recibiendo allá atrás la traducción, ahora van a ser demandados. Pero los que traducen van a ser más demandados porque ellos tienen que traducir bien. Sí, es que hermano, por eso la Biblia dice que sin entendimiento no hay fruto. Ok, pero ¿y si hay entendimiento? ¿Qué hay? Pero la Biblia dice que los frutos, habían frutos dulces y agrios o silvestres. O sea que yo de aquí para allá, cada quien envuelve su paracaídas, decía el apóstol Ríos, ¿verdad? Si se tira y se mata, es porque lo envolvió mal. Esa es la cosa. Claro, yo de alguna manera pues tengo que como meterme ahí un poco en su casa, ¿verdad? Yo sé que a algunos no les gusta, pero de todas maneras a mí que me importa si no le gusta, hay que hacerlo. Aunque usted me diga, no, es que en esto no se debe usted de meter. Le voy a decir, ok, no me voy a meter, pero por lo menos te voy a dejar aquí las herramientas para ver si las quieres usar. Si no las usa y se le sale la llanta del carro, es porque no puso bien las tuercas. Pero ahí estaban las herramientas para hacerlo. Hay gente que dice, no, es que los trapos se lavan en casa, los trapos sucios se lavan en casa. ¿Para qué le vas a decir al pastor? Cualquier parecido es pura coincidencia. Yo con usted no vivo, gracias a Dios. Bueno, pues eso es un dicho del mundo, pero eso no es lo que cuenta en la palabra. La palabra dice que nos acerquemos nosotros al sacerdocio, a lo que el Señor puso. Por eso es que el Señor instituyó nuevamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que, ¿de qué? De perfeccionar a los santos, de llevarlos a hacer toda clase de buenas obras. Entonces eso es aprendido. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver con el misterio del Evangelio? Todo lo que le estoy hablando es el Evangelio. Todo lo que le estoy diciendo es parte del Evangelio. El Evangelio es toda una revelación y la revelación, hermano, es progresiva en nuestra vida. Mientras más nosotros vamos, hermano, en el camino que es Cristo, mayor es la revelación que nosotros vamos recibiendo. Pero también mayor es la exigencia que se va dando. Quiero terminar de leerle esto. La norma para el juicio de los judíos será la ley escrita. En el caso de los paganos, dice, lo será la ley no escrita. Es decir, de la conciencia y de la naturaleza.
Romanos 12, gracias, gracias. 2, ¿verdad? Romanos 2, del 12 al 16. Gracias. Ya le hicieron el favor ahí de no analizar toda la Biblia. Lástima. Bueno, entonces el asunto es que nosotros ahora, cuando no sabíamos nada de la ley, solo nos iban a juzgar con respecto a nuestra conciencia, a nuestra relación bien-mal, nada más. Porque usted no me va a dejar mentir, hermano, que cuando no conocíamos del Señor Jesús, sabíamos cuando estábamos haciendo algo mal. ¿Verdad que sí? Pero eso lo dictaminaba nada más la conciencia. Ahora, cuando llegamos, y sabíamos cuando estábamos haciendo algo bueno también. Ahora, cuando llegamos a Cristo y se revela el Evangelio, ahora ya no es por lo que su alma o por lo que su conciencia le dictamina, sino que ahora es por lo que el Evangelio mismo dictamina. Y cuando hablamos de la dictaminación del Evangelio, es la demanda que viene sobre usted con respecto a la ley del Evangelio. Por eso es que muchos no alcanzan lo que quieren alcanzar en el Señor. No por otra cosa, sino porque no hay un esfuerzo para poder alcanzar aquello. Y cuando digo esfuerzo, estoy hablando de que tenemos que nosotros, el apóstol Pablo decía, porque vosotros no habéis llegado todavía al derramamiento de la sangre en contra del pecado. ¿A qué se refería eso? No a que empezara a apoyarse por todos lados, ¿verdad? Soy malo. No. Sino a que nosotros, el derramamiento de la sangre, ¿a qué refiere? Un sufrimiento, un dolor. Entonces nosotros, cuando el Evangelio se nos es revelado, cuando se nos va a ser revelado el Evangelio? Ahora se le está revelando, ahora se le está dando a conocer. El hecho de darlo a conocer, de decirle a usted que lo que tiene en sus manos, la palabra del Señor, es la inspiración del Espíritu para darnos a conocer lo espiritual y definirnos entre quedarnos con lo terreno o subir a las cosas celestes, tener el pensamiento todavía humano o tener el pensamiento de Cristo, por cuanto hemos recibido la mente de Cristo, que ahora lo que empieza es ampliarse. Eso usted y yo lo tenemos en nuestras manos cada vez que nos acercamos. Yo se lo decía en alguna oportunidad y le decía, bueno, cuando venga aquí, si usted lo que quiere es venir a cantar coritos y todo, coros, ¿verdad? Y a llorar y a saltar, amén. Cuando sea la hora de la prédica y no lo quiera escuchar, o se sale o póngase unos tapones, porque de eso lo van a demandar. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra. Entonces, si yo no llevo a la práctica lo que la palabra me enseña, sobre eso me van a juzgar. Sobre eso va a haber una demanda. Eso es algo así como cuando usted llega, quiero sacar mi licencia. Perfecto, señor, tenga, aquí está, váyase a su casa, vaya a leer este librito. Ya llega usted. Solo los que les pasa como la hermana Coco, no, ¿verdad? Porque ese fue el Señor. Pero bueno, llega usted a la casa y lee el libro y todo, contento usted. Ahora sí, me voy a ir a hacer el examen. Se va a hacer el examen. Saca 100, ¿verdad? De 20 o 30 preguntas, todas buenas. Excelente, muy bien. Entonces, ¿ya sabe? ¿Ya entendió? Sí. Muy bien, ahora véngase, pues traiga su carro. Vamos a ir. La práctica, ¿verdad? La vida. Entonces lo ve el oficial. Usted se sube a su carro, se pone su cinturón. ¿Y a dónde vamos, señor oficial? Y el oficial, siga, dele, para adelante. Lo primero que tuvo que haber hecho era decirle al oficial que se pusiera el cinturón. Eso era lo primero. Y ahí planchan a todo el mundo. Entonces, dése cuenta que aunque hay mucha gente que sabe del Evangelio, conoce, hermano, y se sabe los versos y un montón de cosas, hasta se aprende, ¿verdad? Los términos escatológicos y todo lo que usted quiera, pero cuando se suben al carro,
el Señor le dice, dale. Y todos contentos, ¿verdad? Ya cuando se baja, va. Seguí estudiando, pues. ¿Pero por qué? Porque el librito dice que usted, que es el piloto, le tiene que decir a las demás personas que van con usted que se pongan el cinturón de seguridad. La práctica lo va a demandar a usted y a mí. El evangelio es lo que nos va a nosotros a demandar. Ahora, el apóstol Pablo decía, oren por mí para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, es decir, el pensamiento de Dios, que quede en ustedes plasmado, para que cuando empiecen a vivir la vida, entonces alcancen las cosas celestes, lo que hay allá en lo celestial. Vuelvo otra vez a Nicodemo. Nicodemo, cuando llega con el Señor, y el Señor, sabemos que tú vienes del cielo, nadie puede hacer estas cosas, Señor. Y el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo le hago para volver al vientre de mi madre? Híjoles, hermano. No supo decirle cómo abrocharse el cinturón. Se lo plancharon. Y eso era solo para ver el reino. Eso era solo para ver el reino. Entonces, quien no ha nacido de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? ¿En qué se basa el nuevo nacimiento? ¿Cuál es la primera acción del nuevo nacimiento, espiritualmente hablando, según la Biblia? ¿Ah? Morir a la vieja naturaleza, reconocer al Señor, su pecado. Y todo eso se encierra en una sola palabra. Hace un ratito lo dijeron. Cambio de mente. ¿Qué es? Arrepentimiento. Metanoia o metanoeo. Ahora, ¿cómo llega el arrepentimiento? Cuando nosotros, porque fíjese que Nicodemo tenía un conocimiento vasto de la ley en sí mismo. Pero ¿sabe qué? Ese conocimiento solo lo mantenía así, ¿ve? Pero a su mismo rumbo. Iba cabezón, pero en el mismo rumbo. Cuando le drenan la cabeza y se lo pasan al corazón para empezar a vivir la vida, entonces toda la cabeza hace esto, ¿ve? Y empezó a caminar donde tenía que caminar y se le fue reduciendo todo el agua que tenía ahí en la cabeza, porque entonces llegó al corazón y sus acciones empezaron a ser las que el Señor ha trazado para nosotros. Entonces, digamos, hay gente que dice, pero si yo tengo 20 años en el evangelio y yo nunca he visto la prosperidad en mi casa, pues es que está así, mire, para allá va. Pero no hay una conexión al corazón que le dé la vuelta. Ya no cabe. Tiene que hacer parece, ¿cómo se llama? Parece árabe, ¿verdad? ¿Ha visto? Los árabes tienen una puerta así y luego viene así, ¿verdad? Se me hace que por ahí va la cosa. Ya me van a, si alguien me oye, ¿no? Que tener cuidado, ¿eh? Pero hermano, hay gente así. Hay gente a lo Nicodemo, ¿verdad? Cabezón, hermano. Sábelo, un montón de cosas. Pero va sin arrepentimiento. No se arrepiente. ¿Sí? ¿Qué cosa? Pero no tenés no lo supo traducir, solo dijo yoke. Bueno, ahí te lo explico mejor al final, porque está un poco largo de explicarte. Bueno, el asunto es que nosotros, hermano, entonces, el misterio del evangelio, pero, mire, hágame un gran favor. Dígale o pregúntele al hermano que tiene al lado suyo. ¿Ya entendiste el misterio del evangelio? Pero mire, ok, ya se lo preguntó. Ahora,
que le conteste sí o no. Si le dice que sí, esa persona tiene que tener una evidencia de cambio, definitivamente. Y usted lo tiene que evaluar. Ahora, si le dice que no, dígale, ¿y qué estás esperando para empezar a tomar el evangelio como revelación? Pensó que le iba a decir, se salvó. No, está perdido. Está cabezón, cabal. El hermano Cebolla, ¿verdad? Sí, porque es que cuando lo parten dan ganas de llorar, hermano, por la vida que lleva. Entonces, nosotros, hermano, lo que tenemos que hacer es, si hemos recibido el evangelio, ahora a practicarlo. Por eso es que nosotros continuamente tenemos que estar de alguna manera arrepintiéndonos, porque el arrepentimiento es ese cambio de mente, ese cambio de la mente, ese cambio de la mente. Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Yo me vengo a presentar en el culto racional todos los días que vengo. Esa es la presentación de mi cuerpo. Pero, ¿qué se necesita ahora? En el verso 2, ¿qué dice? O sea, una transformación, pero por la renovación del entendimiento en mi cabeza. Bueno, no en mi cabeza, pues, sino en mi intelecto, a nivel de las tres partes, ¿verdad? De espíritu, alma y cuerpo. Entonces, sí, lo decía con mucha razón mi hermano Oscar, ¿verdad? Cuando se ponga aquí la cabeza, es una administración en fe. Porque usted no está orando para que sus pensamientos sean los que lo conduzcan, sino la mente espiritual de Dios, que tiene los pensamientos de Dios para nosotros, a fin de que caminemos en este misterio del evangelio. Pero que necesariamente se necesita, ¿qué cosa? La fe para ponérsela. Por eso es que el Señor dice que aquellos que son sombra y figura para nosotros, no le añadieron fe a lo que el Señor les dejó escrito. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que ellos caminaron. Moralmente, algunos cambiaron. Es decir, su comportamiento, se portaron como buena gente, pero al final se sublevaron muchos de ellos. Por eso es que el Señor dijo, esta generación no entra. Porque si ya les habían abierto el Mar Rojo, primero, ya los habían sacado de Egipto. ¿Cómo los sacó el Señor? Según la Biblia, con brazo fuerte. Con brazo fuerte. 10 plagas, hermano, de las cuales solo en 3 participaron ellos. Las otras 7, tranquilos. El día de las tinieblas, ellos estaban viendo su televisión de 80 pulgadas, tranquilos, en la casa, con luz y todo. Salen de Egipto con brazo fuerte. ¿Cómo hubiera ido usted y cómo hubiéramos ido nosotros, hermano? Ahora se van, nomás salen y se pone la nube sobre de ellos y el fuego por la noche. No fue hasta que pasaron al desierto, fue saliendo. Y se imagina usted, aquellos así de que, y no que había mucho sol aquí en el desierto, pues. Y no que había mucho frío. Y aquí calefacción, aire acondicionado todo el día, gratis. Como a muchos les gusta, ¿verdad? Bastante y de gratis. Así estaba. Y de repente, hermano, llegan delante del Mar Rojo, viendo lo que acababan de ver. ¿Y qué sucede? ¿Para qué nos sacaste? Aquí nos van a matar, aquí nos van a hacer pedazos. Hermano, tenían la nube, tenían el fuego, 10 plagas que acababan de ver que destruyeron prácticamente Egipto.
no le pusieron fe, no creyeron. Y eso que lo estaban viendo. Por eso usted y yo, bienaventurados si le creemos a la palabra, porque sin ver hemos creído. Mayores son las cosas que el Señor hace por nosotros. Que a nosotros nos gusta cuando nos digan, porque el Señor está con nosotros, nos va a librar de todo mal. ¡Ah! Todo el mundo va. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, ay Señor, ¿qué hago? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que mejor vamos a vender todo lo que tenemos. Le vamos a ir a pedir al tío rico Macpato a ver si nos presta. Y aunque nos endeudemos por los 60 años siguientes. Y no le acaban de decir que si usted se mete por el misterio del evangelio, puede echar mano de las cosas celestes. La gente cuando tiene problemas, lo primero que hace, bueno, no usted, dije la gente, ¿verdad? Lo primero que hace es, ya no voy a la iglesia, mejor voy a ir a buscar otro trabajo. Yo no sé si regresarme al lugar donde estaba. Le voy a ir a decir a mi jefe que por favor me perdone. Eso es lo primero que hace la gente. La gente, usted ya no. Todos se van a buscar las cosas terrenas. ¿Por qué no mejor viene y le dice, Padre, sinceramente no sé qué hacer, pero dime tú qué tengo que hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Se recuerda de Moisés? El Señor en su trono, ¿verdad? Vamos a ver qué van a hacer ahora estos. Ya está Moisés, Padre, ¿qué hacemos? Mira, el pueblo dice que nos van a consumir aquí. Oh, no les bastaron las 10 plagas. No fue suficiente la columna de humo ni de fuego. La nube que los cubre no es suficiente. Al parecer no, Señor. ¿Qué hago ahora? Extiende tu vara y abre el mar. Extiende su vara. Se abre el mar. Ni siquiera lodo quedó, porque dice la Biblia que pasaron en seco. ¿Se imagina usted eso? Hermano, uno quita un charquito de lo que llovió ayer, pasa una semana para que se seque, y ahora el mar abierto y pasan en seco. ¿No se le hace a usted que es un milagro? Pero no le pusieron fe. Ya al otro lado queremos comer y lo que queremos es carne. Esta cosa que saber cómo se llama, por eso le pusieron maná, que no sabemos qué es. Ya no queremos. Usted y yo tenemos el misterio del evangelio. Glorioso evangelio. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo nos va a venir por añadidura, porque ese es el misterio del evangelio. El Señor Jesucristo revelado en su plenitud, cuando nosotros nos acercamos a Él en certidumbre de fe. Y por eso se lo puse aquí, aunque de esto hay mucho que hablar, hermano, pero lo voy a dejar hasta acá. Mire, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, toda sana doctrina, lo que el evangelio nos da a conocer. ¿Quiere buscar usted primeramente el reino de Dios y su justicia? Venga, lo invito, pase y venga a clamarle al Señor y decirle: Señor, perdóname, yo no me he esforzado sinceramente. Hay momentos en los que yo confío más en mi inteligencia, en los conectes que yo tengo, en las palancas que yo tengo, Señor, en diferentes lugares. Confío más, Señor, en mi conocimiento quizá. Pero es momento para
que nosotros nos acerquemos y doblemos nuestras rodillas. No es una obligación, por supuesto, ¿verdad? A mí no me va a hacer ni más feliz ni más triste. Triste es que nosotros nos reconozcamos, ¿verdad? Ahora, si usted ha estado viviendo bajo esa certidumbre de fe, imprimiéndole al Evangelio, gloria a Dios, ayúdeme a orar por los hermanos cuando pase, para que venga sobre de ellos esa alimentación de fe en el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos en nuestro corazón, ya tenemos la palabra, el misterio del Evangelio. Hoy clamemos para que el Señor desate sobre nuestras vidas esa fe. En el nombre de Jesús, clame por usted en esta noche o en esta hora. Clame por usted. Clame y dígale: Señor, yo necesito, Señor, ahora vivir la vida del Evangelio. Yo anhelo vivir, Señor, como dice tu palabra: mi justo por la fe vivirá. Mi justo, mi justa por la fe vivirán. Buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo les va a ser añadido. Todo nos va a ser añadido. Clámele al Señor en esta hora, clamémosle al Señor y digamos: Señor, perdóname, perdóname, Señor, por favor, perdónanos, Señor, perdónanos. Hemos tenido solo conocimiento de la palabra, pero no le hemos, Señor, puesto la fe necesaria. Hemos dudado, hemos dudado, hemos dudado, como aún aquellos hombres tuyos, Señor, tus apóstoles, en medio del mar y en otros lugares, dudaron. Pero no permita, Señor, que sigamos en esa misma situación, amado Rey. Por favor, no permitas que nosotros, Señor, sigamos actuando y viviendo así. Lo que anhelamos en esta hora, Señor, es que podamos, Señor, desarrollar por el Espíritu la fe, el misterio de la fe ahora en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que el misterio de la fe venga sobre nosotros y tenga su fiel cumplimiento, Señor, en el Evangelio que vivimos, en el Evangelio que tenemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Anhelamos ahora, Señor bendito, ser hombres y mujeres de fe, porque el Evangelio ya te ha sido entregado a ti, hermano, hermana. El Evangelio, el misterio, la revelación del Evangelio ya se nos ha dado. Cristo vino a ser para nosotros la revelación de lo que estaba escondido por siglos de siglos en esta predicación, en el Evangelio, en lo que el apóstol Pablo declaró: este es mi Evangelio. En él hoy nosotros podemos clamar: papá, por favor, te rogamos, Padre, ya no vivir de la manera en que vivimos, sino que ahora, Señor, nos esforcemos. Sabemos que nos cansamos, sabemos, Señor, que nuestros cuerpos, Señor,